Para eso vamos a irnos a la luz de la palabra. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y la palabra del Señor dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí podemos ver y nos surge una interrogante. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quién es la iglesia? Son los que han sido llamados de las tinieblas a la luz. Esas son las personas, esos son los hijos de Dios que han sido llamados para llevar el mensaje del Evangelio de Dios, de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera, dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el pueblo, esa es la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Y para ir desarrollando este estudio, vamos a ir viendo 7 puntos, los cuales los vamos a ir desarrollando de esta manera. Revelación del mensaje del Señor. La revelación del mensaje del Señor, hermanos, fue dada paulatinamente. El Señor vino trabajando con el hombre hasta finalmente instaurar la iglesia. Número 1, escrita en la naturaleza. Podemos ver que toda la creación afirma la existencia de Dios. Número 2, escrita en la conciencia. Toda persona, todo ser humano sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Escrita en las tablas de piedra. El Señor le mostró a Moisés quién era él, qué era lo bueno, lo malo. Y escribió en las tablas los mandamientos, decretos y estatutos que él quería que Moisés enseñase al pueblo. Número 4. Cristo, la palabra viviente. Esta revelación se cumple con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y él dice: yo soy la palabra de salvación. Y así se cumple todo lo que el Señor ha enviado, de manera que el hombre conozca quién es Dios, que hay un Dios que es el creador de todo, y se cumple su palabra. Número 5. Todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento, se cumple el mensaje de Cristo. El mismo Cristo, así como los apóstoles, así fue como los apóstoles escribieron la revelación
que fue dada por nuestro Señor Jesús. Número 6. Escritas en los corazones. El Señor viene a habitar en mí, a habitar en usted, hermano, en usted, hermana, y se convierte en una palabra viva. Número 7. Los cristianos como epístolas vivientes. Esta revelación se cumple porque ya el Espíritu Santo vive en mí, vive en usted, vive en todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y usted es una carta, una epístola viviendo. ¿A través de qué? A través de su testimonio, a través de mi testimonio. De esa manera mostramos al mundo que ha habido un cambio en cada uno de nosotros, porque nuestro testimonio es muy importante como cristianos. Y de esa manera ya tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pasamos con el respaldo de las lecturas bíblicas de cada punto que hemos visto. Número 1. Escrita en la naturaleza. Respaldado en su palabra en el Salmo 19, Salmo 10, capítulo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El Señor Jesús ha mostrado a través de su creación al hombre que hay un Dios que ha sido el que ha creado todo. Lo ha creado a usted, me ha creado a mí, ha creado todo. No podemos decir que hay otro ser que es el que ha hecho toda la creación. Número 2. Escrita en la conciencia. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice así: mostrando la obra de las leyes escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿En dónde está escrita? En nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos cuándo vamos a hacer daño. Sabemos cuándo vamos a hacer un bien. Y de esa manera, número 3, escrita en las tablas de piedra. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. El Señor Jesús, Dios, escribe todo lo que Él quería que ese pueblo que sacó de Egipto, de la esclavitud, siguiese sus mandamientos, siguiese sus estatutos. ¿Para qué? Para que se cumpliese su plan de salvación, para que se cumpliese su obra.
De esa manera, el Señor hoy también nos llama a que nosotros seamos obedientes. En estos tiempos, hermanos, de dificultad, tenemos que ser obedientes, doblar rodillas, porque hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Número 4. Cristo, la palabra viviente. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nacimiento de Jesús afirma su plan de salvación. Habitó entre nosotros, padeció como ser humano, como hombre, sin pecado. Su palabra se cumple con el nacimiento de Jesucristo. Número 5. Todas las escrituras. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué esperanza podemos nosotros tener como cristianos? La esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Porque el Señor dice en su palabra que esa enseñanza es para nosotros también. No solo para nuestros antepasados, Antiguo Testamento. No, esa esperanza se cumple hoy en nosotros también. Gloria a Dios. 6. Escritas en el corazón. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde las escribió? En nuestro corazón. Ahí las escribió, en nuestro corazón. Qué bonito mensaje, hermano. El Señor es bueno. Número 7. Los cristianos como epístolas vivientes. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 2 al 3. Dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermano, todo hombre ve su testimonio. Toda persona ve su testimonio. Usted es una carta escrita. Usted lleva un mensaje. Cuando usted es un hijo de Dios, lleva un mensaje ya que el mundo está leyendo. Número 3. Siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ya el Señor ya no escribió como en el Antiguo Testamento, que le dijo a Moisés: ven a mí, espera allá y te entregaré las tablas y decretos que yo he escrito.
para que les enseñe. Ahora las escribió en su corazón. Las escribió que Cristo vive en nosotros. Veamos qué es lo que sucede. Criaturas, hijos, iglesia, pueblo de Dios. Debemos de saber, hermanos, que todos somos creación de Dios. Todos. Pero ojo, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. O no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Veamos lo que dice la palabra, que dice la Biblia, a la luz de la palabra. Y vemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya hay una condenación para aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque se ha rehusado a creer en el Hijo de Dios. Se ha rehusado, hermano. No ha creído. Y les voy a contar aquí un pequeño testimonio personal. Hermano, hace muchos años, a mí llegaban a mi casa a hablarme, a invitarme a escuchar la palabra de Dios. Muchas personas que en ese tiempo eran creyentes, cristianos. Y yo siempre puse excusas de no tener tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo. En ese entonces había una condenación para mí, para mi vida. Pero cuando Dios me dijo, ahora ven, que tú me vas a servir, aquí estoy, hermano. Esa condenación fue quitada de mi vida. Amén, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, si usted todavía no ha entregado, amigo, su vida a Cristo, no va a poder entender la Escritura. No va a poder discernir lo que Dios quiere decirle a través de su palabra. No va a poder. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque su espíritu está adormecido. Cuando la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, el Señor aviva ese espíritu. Ese espíritu que está adormecido le da vida, cobra vida en usted y puede dar testimonio. Ahora veamos qué dice. ¿Quién es un hijo de Dios? Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron. Ellos, nosotros, usted, hermano, hermana, usted que ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios. Y el Espíritu da testimonio de que usted es un hijo de Dios. Propósito de la iglesia. Aquí tenemos 4 propósitos, que la iglesia debe de cumplir. Propósito número 1, adorar. Veamos a la luz de la palabra qué nos quiere decir estos versículos. Capítulo 4, versículo del 23 al 24. Dice así: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, hermano, si no es con el Espíritu Santo, no podemos adorar a Dios. Hermano, hermana, amigo, si usted va a recibir al Señor Jesús, recíbalo. Hermano, en estos tiempos tan difíciles que están aconteciendo, Cristo viene pronto. Su venida está cerca. Busque un lugar dentro de su casa, doble rodilla, pídale al Señor que lo llene, que lo revista con el Espíritu Santo para que usted pueda adorarle. Adorarle como Él busca que le adore. Predicar. Propósito número 2 de la iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15, dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. ¿Qué son las buenas nuevas? El mensaje del Señor Jesús. El mensaje de salvación. El mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros que le hemos recibido, para poder predicar, para poder llevar esa palabra a cada persona, a cada amigo, a cada vecino, a cada compañero de trabajo. Hermanos, hay tanta necesidad de escuchar la palabra de Dios. Aleluya, Señor. Combatir. ¿Qué vamos a combatir como cristianos? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo de 4 y 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, hermana, amigo que me esté escuchando, si Dios nos ha enviado, Dios nos da armas, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernador de las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual.
Pero si usted no le pide al Señor el Espíritu Santo para que sea revestido, y usted no se somete en ayuno y oración, que son las armas que Dios nos ha dado, y el poder de su palabra, no va a poder enfrentar ninguna situación que le venga a su vida. Hermano, clámele al Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos de estar. El Señor ha permitido estos tiempos. ¿Cuánto llevamos ya de confinamiento en nuestros hogares, con nuestra familia? Y muchos hogares se están destruyendo. Pero porque no tienen la palabra de Dios. Aproveche usted, ore por esas personas, hermano, clame, ore por su familia. Cada día la situación está más difícil, pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús, que es nuestro amparo, es nuestra salvación, es el que nos sostiene, el que nos guarda de todo. Propósito número 4. Hacer discípulos. Hacer discípulos significa enseñar a los nuevos convertidos a ser como Jesús. Veamos qué dice Mateo 28, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, qué promesa más grande nos da el Señor. Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y nos invita a ser discípulos. Nos invita a que prediquemos su palabra a todas las naciones. La meta final de Dios para nuestras vidas es desarrollar el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Todo cristiano debe buscar desarrollar su carácter como el de Cristo. Porque eso es lo que Jesús quiere para nuestra vida. El final de la meta, que desarrollemos un carácter igual al de Jesús, al de Jesucristo. Un carácter propio, similar. Por eso allá en el libro de Génesis, cuando el Señor trabajó en la creación, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagínense, hermanos, desde cuando el Señor viene tratando con el hombre. Él viene buscando un plan de salvación para el hombre. Hermano, usted hoy tiene la oportunidad, si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el momento de que usted pueda recibirlo. Y si usted se ha alejado del Señor y quiere reconciliarse con Él, hoy es el momento que usted puede hacerlo. Cristo viene pronto. Él está a las puertas.
Los tiempos son malos. Los tiempos son difíciles. Y hay tanta necesidad en el mundo. Hermano, amigo, yo lo invito que se acerque, que abra sus puertas de su corazón a Jesús y lo reciba como su Señor y Salvador. Búsquelo hoy mientras puede ser hallado, dice su palabra. Puede ser que un día usted lo busque y ya no lo encuentre. Si usted ha recibido este mensaje, yo lo invito, hermano, a que haga esta oración conmigo. Oremos. Señor Jesús, reconozco, Padre, que soy pecador. Padre, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, Señor. Que te levantaste entre los muertos y ahora estás a la diestra del Padre. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Recíbeme, úsame. Señor Jesús, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Y de esta manera, hermanos, hemos concluido el estudio. Si usted hizo esta oración en su corazón, escríbale a la persona que la ha invitado para darle un seguimiento de estudio. Si usted quiere seguir estudiando, tenemos el tiempo con Dios, que lo leemos a diario, para que usted pueda seguirse preparando. Amén. Yo creo que tenemos